Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Antes de empezar nuestra tertulia de hoy, me gustaría presentarles con brevedad 3 casos clínicos, en el mejor sentido de la palabra. Están aquí conmigo mientras el resto de nuestros contertulios propiamente dichos, que serán 5, aguardan en la mesa de costumbre. Dentro de un rato me trasladaré a ella. En primer lugar, a mi izquierda, en 1982, una persona que era su novio, cuando ella se levantaba de la cama en su propia casa, la agredió primero con el palo de la escoba o algo parecido y luego le asestó 9 cuchilladas. Una de ellas, mortal de necesidad, en la yugular. Cándida tuvo la suerte de caer de tal manera que la propia postura de la cabeza impidió que la sangre de la yugular siguiera manando y al mismo tiempo un rayo de sol que entraba por la ventana, eran aproximadamente las 9 de la mañana, coaguló la sangre. Un vecino tenía 2 mastines, estos 2 mastines olieron la sangre y empezaron a rascar en la puerta o a intentar saltar por la terraza, no lo sé muy bien, y Cándida Galán, después de estar 2 horas prácticamente muerta en el suelo de su domicilio y 5 días también prácticamente muerta en la unidad de vigilancia intensiva, fue devuelta a la vida por los médicos. Cándida, yo he visto una entrevista que te hizo Mercedes Milá en el programa Buenas Noches y he visto también un programa de Vivir cada día realizado por Javier Macua que obtuvo el premio Ondas contando tu caso. Y sin embargo, ni con Mercedes Milá ni con Javier Macua relataste lo que te sucedió durante esas 2 horas que estuviste en el suelo de tu domicilio y durante los 5 días que permaneciste en la UBI, y sin embargo en una novela que acabas de terminar, escrita a medias con Pedro Caso, una novela testimonio, una novela reportaje, una novela verité, no sé cómo llamarla, hablas de toda una serie de experiencias trascendentales, de experiencias metafísicas, de contactos con el más allá que tuviste durante ese periodo de tiempo. Querría saber en primer lugar por qué a Mercedes Milá y por qué a Javier Macua no le hablaste de esto. En primer lugar, es un tema que efectivamente solo lo he tratado una vez, más que una novela es una biografía que se hizo en unas condiciones muy especiales, o sea que bueno, las condiciones eran propicias y no se podía eludir contar esa parte, porque esa parte es la que, diríamos, hace que yo recupere una vida. Quiero decir, yo parto de la muerte y desde la muerte organizo una vida que me ha costado 7 años, pero en principio, bueno, el plazo era en 3 años, porque mi mayor problema era que no me había muerto y que estaba condenada a vivir en un lugar donde mi espíritu no tenía sitio. Entonces el problema que tenía es que yo tampoco me podía suicidar porque esto era implicar a una conciencia. Entonces yo tomé la decisión de pactar 3 años, en esos 3 años yo me iba a apañar, ayudada con mi fantasía y con la experiencia de donde venía, para tratar de recuperar las mínimas herramientas necesarias como para vivir dentro de lo que podemos entender por vida. Es un tema que no me gusta hablar y además me siento un poco como con la espada de ahí, porque el tema aislado es muy pobre, porque además partimos de herramientas que no son las necesarias. Quiero decir, para vivir es importante morir y de hecho la gente que vive sabe la pérdida continua que hay de vida. Es la única manera de seguir viviendo. Para morir hay que morirse mucho más y para ir a la otra vida hay que estar muerto. Entonces el lenguaje que vamos a utilizar es la palabra, y la palabra es sagrada y más para una actriz, pero no deja de ser una herramienta muy pobre porque estamos desde la vida. Tú durante todo ese tiempo en el que estuviste clínicamente muerta, entrabas y salías de tu cuerpo, o mejor dicho, tu alma entraba y salía de tu cuerpo. Hay una parte, en el libro que por el tercer ojo, por la glándula pineal. Yo estuve 3 horas, afortunadamente, sin ser atendida, y la primera experiencia, a pesar de tener 25 años, es que mi vida parecía un fracaso, pero sí estaba lista para una cosa bastante seria, que era morir. Quiero decir, estaba en disponibilidad para morir. Quiero decir, o sea, la agresión era tan clara, eran 9 agujeros en el cuello, la yugular cortada, la médula seccionada, por lo cual el término de pedir auxilio era imposible, porque la voz se reproduce arriba, tratar de moverme era imposible por la médula. Entonces estuve 3 horas sin ser molestada y con bastante disponibilidad para entregarme a la experiencia. Durante estas 3 horas yo fui observando cómo iba perdiendo la vida, o sea, cómo mis funciones se iban desconectando. Las salidas, efectivamente, como tú bien dices, normalmente eran, diríamos, por el tercer ojo. La primera cosa, que en eso ya además he contactado con otra gente, que se suele perder al perder la vida, es la vista, porque se abre otra visión. Y la última es el oído, o sea, la percepción del oído, uno puede estar oyendo y estar muy muerto.
Entonces de ahí, bueno, pues aterrizó un vecino, ya prácticamente era un cadáver porque las moscas habían Por favor, polulado. Cándida, perdona que te interrumpa. Dejemos al vecino, Sí. dejemos No, tu dejamos al lucha por vecino, volver entonces, a apoderarte de pero tu hay cuerpo. 3 horas. ¿Qué es lo que viste? Entonces, es que hay que especificar, porque yo estuve 21 días en coma en una unidad de cuidados intensivos, aunque yo considero que estuve 30 de la situación, pero las dos situaciones son diferentes. En la una hay una libertad de un cuerpo, o sea, que deja de funcionar. Quiero decir, no hay la obligación, como en el caso de la UBI, de obligarte a vivir en un sitio donde tú no puedes vivir. Entonces la experiencia es diferente. La primera es una experiencia de libertad, que podríamos decir, o sea, hablábamos de que la vida es el aliento o la palabra. Entonces, bueno, es ese aliento que se conecta con el universo. No me digas una experiencia de libertad. Dime concretamente, cuando tú entrabas y salías por el tercer ojo que está situado aquí, ¿qué es lo que veías? A lo libre, salía ¿Tú veías tu cuerpo allá a la abajo? totalidad que diríamos podría ser el universo, quiero decir, a poder ver a mis vecinos, a poder, con una cosa que podríamos entender entre pensamiento o conciencia, eso ya depende de los términos que queramos barajar. ¿Y veías el cerebro como una especie de pila luminosa? Sí, todo eso son, o sea, el cuerpo se fue desconectando por partes, entonces el problema que tenía era una sección de médula, por lo cual, o sea, el cerebro efectivamente era una pila como una fuente de energía o de luz, eso era el cerebro. Pero el tema voy a tratar de hacer una generalidad. Ese es un término de 3 horas, donde además era bastante dulce, porque es por pérdida de sangre. Quiero decir que no había dolor, y lo único que había era salir, como diríamos, al universo. O sea, imagínense todo el espacio. De ahí entro a un hospital, hacen una operación urgente, hay unas horas que están en blanco, y a partir de ahí sí hay más complicaciones, y empiezo ya a estar muy limitada, a tratar de bajar, diríamos, como en una espiral, Pero donde tú en esa espiral... ibas y venías. Iba en y ese periodo venía. de la vida a la muerte. Sí. Incluso utilizas en el libro que has escrito la expresión de que era como si un ascensor se descolgara por un túnel. Eso y como forma si parte al final del túnel hubiese la famosa luz que ven todas las personas Claro, que han tenido experiencias pero esa de es este una tipo. experiencia que, diríamos, está ya en la obligación de retenerte en un cuerpo. O sea, la primera experiencia que forma parte de 3 horas es como si de ahí, o sea, de ese pensamiento que se puede trasladar a través del universo, o sea, se llegara a fundir con una luz. A partir de ahí, o sea, la experiencia empieza a ser penosa y muy, muy costosa. En primer lugar, porque no hay espacio, o sea, para, diríamos, ese ente que se traslada. ¿Llegaste a la luz o la viste Sí. únicamente? No, llegué a la luz. Y bueno, ¿Y qué sentiste al entrar en contacto con la luz? Al Es que fundirte quieres con ir ella? muy deprisa, pero vamos a tratar de ir por No partes. quiero ir yo muy deprisa, es culpa de televisión. Ya, entonces la historia es que hay un tránsito, o sea, tú pierdes el cuerpo y caminas, podríamos llamar pensamiento telepático, por llamarlo de alguna manera, porque te digo que estamos con un lenguaje muy pobre. Entonces, estás en tránsito, que sería lo que se entiende por túnel. O sea, en ese tránsito hay todavía conciencia, diríamos, de poder como pensar, o conciencia. Cuando atraviesas la luz no hay nada, pero claro, estamos otra vez con la pobreza del lenguaje. O sea, decir que nada es plenitud es muy fuerte, ahí ya no hay pensamiento, o sea, no hay nada. Entonces, lo comparativo con relación a lo que yo puedo relacionarme con los telespectadores y contigo, pues a ver, podríamos llamar en un estado de amor profundo, en un orgasmo muy especial donde deja uno de ser uno y se convierte en otra cosa, en un dolor que ya no es dolor, que ya no tiene un aliento. Tú dices, ¿con qué me relaciono yo? Tú dices que la conciencia se fundía en el horno del amor. Me parece que utilizas esa es frase. totalmente. Además, aquí empieza a ser una experiencia que solo se puede entender desde una base espiritual. Quiero decir, lo de la mente, o sea, hasta ahí podemos discutir entre la mente, que es el túnel, pero en el otro lado solo se puede entender desde una experiencia que podemos llamar espiritual. Cándida, ¿sí o no? ¿Tú, después de esa experiencia, eres diferente, te sientes diferente, vives de forma diferente? Sí, yo sé que estoy aquí y que, bueno, estaré hasta que termine lo que tenga que hacer, que será mi propia experiencia ¿Y crees que después hay algo? Después de la muerte. Es que además todo el que no crea debería creer. Sí, no, por supuesto. Pero sería muy bueno que todo el mundo creyera que hay... Seguiremos hablando. Vale. Nuestro segundo testigo es Ana Asensio Barquero, murciana. Yo conocí a Ana cuando estaba dando una conferencia en Murcia hace pocos meses y no sé qué es lo que dije en esa conferencia, pero sí sé que al término de la conferencia tú te acercaste y me contaste que habías tenido una experiencia de muerte en vida, que tenías un problema de aorta que los médicos ignoraban y que debido a una serie de circunstancias que no son del caso, bueno, se te paró el corazón, tuviste un coágulo y durante 20 minutos estuviste también clínicamente muerta. Sí.
¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Te hago la misma pregunta que Cándida durante esos 20 minutos. Bueno, yo voy a intentar explicarlo porque yo antes no me había preocupado mucho del tema y tampoco tengo así muchas palabras, no he leído prácticamente nada. Lo voy a Mejor. explicar tal como lo viví. Así no estás maleada. Entonces, mira, pues yo tuve un paro cardíaco, se me paró el corazón y intentaron reanimarme los médicos y no lo consiguieron. Entonces ya transcurrido un tiempo, pues yo volví a la vida. Entonces en ese tiempo que yo estuve en el más allá, no llegué al final, eso también lo puedo decir. Yo al principio hubo unos momentos, no sé si segundos, décimas de segundos, minutos, no sé medir el tiempo que fue, en que yo luchaba interiormente por quedarme aquí en esta vida. Es decir, en la otra vida. No, no, en aquí. esta. Yo luchaba interiormente por estar aquí. Transcurrido esos segundos o momentos, no lo sé, pasé a un estado de relax total, algo maravilloso, ¿no? Que Te aquí, sentías bien, la muerte sí, era placentera. sí, vamos, yo esa sensación no la he sentido nunca en esta vida, ¿no? Y viste, porque Y hay una serie de entonces elementos comunes. me vi yo. Te viste, me desde vi. fuera. Sí. No, yo no me vi. Te Me veías vi, por dentro. no, ya verás, me vi en una hamaca de esas que ponen entre dos árboles. Es muy curioso porque yo nunca he estado en una hamaca de esas. Me vi flotando hacia una luz muy intensa que tampoco la he visto aquí. Es una fuerza muy, muy poderosa, yo lo explicaría. No es energía, es una cosa, no sé cómo explicártelo, pero una especie de energía. Esa luz tiraba Me de ti. atraía. ¿Y llegaste O sea, hasta la luz o no? Sí, cuando ya estaba llegando a esa luz, esa misma luz me impulsaba hacia atrás. Me dijo una voz muy dulce, tampoco he oído a nadie hablar así nunca, me dijo que tenía que volver. Vuelve a la vida, algo así. Y entonces volviste. Y entonces fui descendiendo, pero también lentamente, o sea, me vi toda de blanco, la hamaca blanca. Descendías con pena. Sí, Querías quedarte allí. sí, Viste rostros, seres, personas. no vi rostros, no vi seres, además que la luz esa, es posible que fuese que tuviera una imagen, pero era como una nube, no era una imagen así muy clara, de donde salió la voz. Ahora, Me dijo, tienes que volver, y fui descendiendo lentamente, y cuando volví a la vida, pues me encontré liada en una sábana blanca para llevarme al depósito de cadáveres. ¿ahora tienes miedo de morir? No, ¿Crees que hay un más allá? sí, la muerte es agradable, además muy agradable. Gracias, Ana. Vamos con el tercer testigo, Rafa Vilar. Rafa Vilar, que es un antiguo amigo mío, hace pocos meses estaba en su casa de Ibiza, una casita en el campo. Estaba, creo que, echado en la cama con tu mujer. No sé si estabas dormido o despierto y de repente te moriste. O algo muy parecido a la muerte. ¿Qué sucedió? Bueno, yo difiero con mis compañeras porque, como decías tú al principio, lo mío no ha sido clínico ni voluntario, ha sido más bien espontáneo, que me ha tocado porque me tenía que tocar. De alguna manera ha influido a lo mejor de un hermano que tengo muerto y entonces pues yo estaba en la cama fumando y leyendo un cigarro, leyendo una revista y al dormirme pues empecé a notar como un cosquillo que iba subiéndome y como que todo me empezaba a dar vueltas. De repente empecé a notar que ya no estaba, o sea, yo estaba encima de la habitación, me veía mi cuerpo, a mi mujer que estaba al lado y a mi hija, que yo estaba unido por, no es un cordón, es más bien como energía, o sea, lo nuestro, el espíritu es energía. Nosotros aquí tenemos dos cuerpos, un cuerpo astral y un cuerpo físico. De eso hablaremos enseguida con los contertulios. Entonces, pues yo veía no es el cordón, es eso, la energía. A mi mujer la veía con la energía que le rodea a ella, yo me veía sin energía, dado que yo estaba allá encima. Y entonces, pues, yo recorrí, pues, mis vidas, no sé si eran las otras vidas o reencarnaciones que he tenido, anteriores o posteriores a esta vida. Tú sí viste gente. Yo vi a mi ¿Y hermano, hablaste con estuve ella? hablando con mi hermano, con una prima mía que estaba muerta, unos amigos. Incluso con una persona que, por lo visto, había tenido Había tenido un un accidente accidente aquí en Madrid, en la calle de Costa Rica. O... De Concha Espina. De Concha Espina. En Concha Espina. Sí, un señor rubio, con el pelo rizado. Y entonces llegamos a una situación tan elevada que veíamos otra vez como una puerta, o sea, debería ser un nivel mucho, mucho superior.
que esta persona pues me estaba contando que es que había tenido un accidente y entonces él penetró a ese siguiente nivel y a mí me pararon, me dijeron, no es tu momento, tienes que regresar. Entonces al regresar, dado que pues mi mujer o algo así me tocó, y entonces te crea un shock, y entonces cuando regresé otra vez al cuerpo, y entonces pues yo digo, me estoy muriendo, digo, yo desperté a mi mujer, digo, vámonos de aquí. ¿Te fuiste al hospital? Me fui al hospital, digo, oye, me estoy muriendo, digo, aquí ocurre algo porque no puede ser, digo, yo me estaba viendo allá abajo, te estaba viendo a ti como estabas durmiendo, que lo que hacías, que te has movido, me has despertado, y yo me estoy muriendo, entonces que me creó un shock, y fui al hospital, en el hospital me dieron un Valium, y dicen, te se ha fumado algo. Bueno, y viste al parecer una especie de grandes huevos. Sí, bueno, al otro lado es como si fuera... Es que claro, como decíamos vosotros, no se puede explicar. O sea, nosotros en esa situación lo vemos y lo comprendemos. Pero claro, explicarlo con las palabras de aquí es como muy difícil. O sea, tú puedes decir que son huevos, pero a mí me parecían huevos. Huevos que deberían ser como almas penitentes o almas en evolución de otro karma o otro nivel. Bueno, y a raíz de esto, entonces, buscaste ayuda. Busqué ayuda. En Ibiza, me una persona, conecté Tony, con unos amigos, un americano y que me debía dijeron, de estar hoy aquí, pero que no está. No ha podido estar Así que yo te porque tiene una ruego que conferencia. ocupes un poco su lugar y que nos expliques lo que te dijo ese americano y qué tipo de experiencias. Bueno, para empezar un poco a hacer historia de este americano, este hombre lleva 10 años trabajando en esto. Él es medium, ¿verdad? Entonces, pues desde hace 10 años hace viajes astrales. Cuando quiere. Cuando quiere. Y además se va a la India. Él tiene dos, según me ha contado, tiene dos puntos en donde él va, que es un monte en la India, donde está rodeado de animales, y otro es una universidad donde él va estudiando para ir elevándose. Entonces él deja su cuerpo para que venga su espíritu, su guía, y entonces hable con las personas que quieren solicitar ayuda. Y este americano tuvo algún problema cuando murió su madre, porque su madre tiraba de él y no le dejaba desplazarse. Sí, más o menos yo se lo conté porque, claro, yo le dije que tenía un hermano que se había muerto, entonces él me comentó que, claro, él de alguna manera también había pasado esto, de que cuando él murió su madre tiraba de él, entonces él hizo un viaje astral para conocer la familia astral de su madre, y parecía que estaba un poco incómoda, porque cada uno tenemos una familia astral. Sí, eso sostiene el americano, ¿no? Sí. Que perdemos nuestra familia terrena y que nos encontramos con una familia diferente. Que es nuestra familia astral, que no tiene nada que ver con esta, y entonces él fue a comunicarse con su familia astral para ver qué problemas tenía la madre, para saber qué comunicación tenía aún con su hijo. Entonces, pues que dijera que cada uno siguiera su vida, solucionaron su vida, y entonces cada cual, que es lo que me ha dicho a mí, que tengo que hacer un viaje astral o a través de él, pues ponerme en contacto con mi hermano para que mi hermano haga su camino, yo siga el mío y no me siga haciéndome problemas y cosas de esto. ¿Y tú no has vuelto a tener ninguna experiencia de este tipo? No. ¿Te gustaría tenerlo o te asusta? Me asusta al principio. O sea, yo para experimentarla yo solo, me asusta porque, claro, yo no es que tuviera una experiencia agradable. O sea, agradable en el sentido de que yo me veía por aquí encima, sí, pero en el momento que empecé a hablar con gente, claro, de muertos, yo que no quería saber nada de este tema, bueno, no me involucraba nada, pues me daba un poco de temor. Entonces, a raíz de aquel entonces, en los primeros días después de que me ocurrió, pues estaba como más propiciado a tener otros tipos de experiencias. Entonces yo rehusaba tenerlas, para estar mejor preparado o para tener que me dijeran, bueno, tienes que seguir este camino, tienes que ir a este sitio, tal, preguntar ayuda, lo que sea, para seguir al buen camino con donde va mi amigo el americano, que él dice, quiero ir a tal sitio, y él va a tal sitio. Pero no estar piruleando por ahí por el espacio y teniendo experiencias de otras vidas y cosas de estas. Bueno, gracias, Rafa. Os ruego que a partir de este momento en el curso de la tertulia os incorporéis desde aquí libremente cuando queráis. Y voy a leer con mucha brevedad un fragmento de un libro mío que escribí hace cosa de 15 años y que es estrictamente autobiográfico. Dice así: lo que llamamos vida es solo un prepararse a bien morir, o a morir mal, cosa harto común. ¿Tenemos miedo de la muerte? Imposible. Ese sorbo equivale a un alfilerazo instantáneo que además no vuelve. Lo que nos asusta es el lago desconocido cuyas olas lamen mansamente la cara en sombra del moribundo. O la nada, como algunos acostumbran decir. ¿Qué sucede tras la bendición del sacerdote y el postrer beso de los deudos? No es verdad que nadie lo sepa. Basta con hacer memoria, porque todos llevamos muchos trances así en el fondo del armario. O de escuchar a Lázaro, a Orfeo, a Ulises, a Cristo, a cuantos fueron y volvieron. En los misterios, el iniciado muere y resucita. Aún más fácil, hay drogas capaces de provocar muertes reales que, sin embargo, no son mortales. Las he probado. He permanecido exánime durante siglos.
He visto en el espejo árboles creciéndome por la cara. He visto la descomposición de mis mejillas, las células, los átomos, el polvo, los gusanos. He visto los huesos transformándose en cartílagos. He visto la baba de las vísceras. He visto gotear mi ojo izquierdo por los pómulos hasta convertirse en una ameba. Y todo eso ha durado siglos. Yo estaba muerto y me hundía en un pasado de lianas y caimanes. Estaba muerto de verdad y sentía espanto, y alrededor de mi muerte era la danza de los monstruos. Pero volví y sé que, roto el hilo de la vida, la conciencia emerge, alarmada a un vacío expectante. Poco a poco, horribles criaturas lo pueblan. Advertimos luego que estamos suministrando las formas y los actos que allí ocurren. Las horribles criaturas son el producto de nuestro pavor. Para los que están en el paraíso, esa fantasmagoría, no menos real que el mundo de los vivos, es dócil. Estar en el infierno es padecerla en ilusoria impotencia como en los sueños. Por fin, dejamos el tejer de los recuerdos y el programa sigue. Un programa que, como sabemos, lleva el título de Vida después de la vida. Y no solo, como acabamos de comprobar, después de la muerte, porque hay, al parecer, personas que vuelven del más allá o de la última frontera antes de pisar ese más allá para contárnoslo y para seguir mortalmente vivas. Nuestra tertulia de hoy en realidad hubiera debido llamarse Vida en paralelo a la vida, o mejor aún, sobre la inmortalidad del alma. Para hablar de todo esto y de lo que hemos escuchado, tenemos, ya lo he dicho, 5 contertulios, además, por supuesto, de Rafa, Cándida y Ana, que se incorporarán a la conversación desde sus butacas. Vamos a hablar, en primer lugar, con el padre Pilón, jesuita, parapsicólogo muy conocido en España, continuo organizador y animador de cursos y de conferencias relacionadas con la parapsicología, profesor de la Universidad de Comillas, profesor de ética general y moral del trabajo social y también de deontología de la enfermería. Padre Pilón, ¿qué es, desde el punto de vista científico o paracientífico, es decir, parapsicológico, lo que acabamos de escuchar? ¿Y qué es un aura? ¿Y qué es un desprendimiento de aura? Te pido un diagnóstico. Muy bien. Pues lo que vamos a escuchar es lo que pudiéramos llamar una proyección extracorpórea, o clarividencia viajera, desdoblamiento, que se produce según las experiencias de quienes lo han vivido y de quienes han investigado en estos temas. Hay una especie de desprendimiento de algo, de alguno de los elementos constitutivos de la compleja estructura psicosomática o psicológica del ser humano. Hay algo que parece que se desprende y que tiene estas experiencias, la más curiosa, la extracorpórea, de poderse contemplar generalmente en una posición de escorzo, desde una altura, y el trasladarse a otras dimensiones. La experiencia de Rafael es de alguna manera espontánea, pero que puede ser incluso provocada, podría ser desdoblamiento. Viaje astral propiamente tiene una diferencia, y es que cuando el viaje astral es a unas regiones o unas zonas, unos niveles, pudiéramos llamar cósmicos, hoy por hoy desconocidos. La gran dificultad que ha quedado muy clara, y los tres que han expuesto sus respectivos casos lo han expuesto, es la inefabilidad. Tropezamos con que no hay palabras, porque no hay términos de comparación, no tenemos expresión, es una cuestión de tipo semántico, para expresar, y nos tenemos que refugiar en la limitación idiomática de las palabras que cada uno tenemos. Ahora esto, pues en un nivel distinto, sería una confirmación o un elemento que diríamos de apoyatura experiencial de lo que en otro nivel, el nivel de creencia, hemos hablado de inmortalidad del alma, de vida, post-mortem, etc. Pero lo que pasa es que, claro, las interpretaciones pueden ser varias. Por lo que yo he escuchado de las tres experiencias, creo que corresponden a esto que decimos, que es una proyección extracorpórea, que puede ser producida de muchas formas, pero concretamente en los casos de coma o de vida, no es vida después de la vida, es vida en la vida, porque no ha habido el traspaso de esa frontera. Creo que es el gran fallo de la obra de Moody, no es vida después de la vida, sino vida en ese momento fronterizo, con eso que llamamos, pero que no sabemos lo que es, muerte. De hecho, desconocemos en qué consiste la muerte, la muerte auténtica, porque no tenemos elementos de juicio sobre ello. Y estas personas que luego, por diferentes formas de reanimación, han vuelto.
Que sea el aura. Bueno, el aura, ahora quizá hablaremos de los diferentes elementos, de los diferentes planos que podemos considerar de la estructura esa del ser humano. El aura puede ser una bioenergía, un elemento bioenergético que el hombre emite. Están las experiencias kirlianas, hay otra serie de experiencias, pero de hecho propiamente no sabemos bien exactamente, por supuesto, la naturaleza de esa bioenergía la desconocemos. Que puede haber un desprendimiento, puede haberlo, como parece por las experiencias que han contado, y otras muchas que existen. Segundo contertulio y conocido ya por las personas que siguen este programa, Francisco López Swami, presidente de la Fundación Yoga para la Paz, profesor de yoga, vegetariano impenitente, autor del libro Bajo la superficie y sentado en estos momentos casi como Gautama el Buda. Swami, ¿qué piensas tú de todo esto? Yo no sé si el hecho de que seas profesor de yoga obliga a suponer que crees en las reencarnaciones, como creen la práctica totalidad de las personas de Oriente, de las personas del budismo, de las personas del hinduismo. Y en el caso de que creas en las reencarnaciones, ¿cómo podría conciliarse la teoría de las reencarnaciones con la teoría de la evolución? Porque si hubo una época en el mundo en la cual no existían seres humanos, nadie podía reencarnarse en ser humano, sino en gran simio, todo lo más. También me gustaría saber, por cierto, Swami, ya que tú eres tan vegetariano, si crees que todo esto que acabamos de escuchar y la posibilidad de que cuando matamos y comemos un animal estemos devorando a un ser humano, quizá, que se ha reencarnado, es un valor añadido, una plusvalía para ser vegetariano, además de los innumerables argumentos dietéticos y espirituales que avalan esa postura. Has hecho no una, sino varias preguntas, todas capciosas. Y las preguntas capciosas siempre son algo ladinas. Así es que las responderé de manera discursiva. En primer lugar, no creo yo en la reencarnación como no creo en nada, porque soy hombre de pensamiento, no de fe. Ni siquiera creo en mis propias convicciones, que son las buenas. Así que no es la cuestión de mi fe en la reencarnación lo que importa aquí. Pero sí te diré que el tema me preocupa, porque como he tenido la desgracia de nacer y vivir en el fondo de un océano de ignorancia, aquellas cosas que trascienden lo tangible, que son el más acá y el más allá, se convierten de pronto en las grandes cuestiones, ante las que todas las demás son pequeñas. No es un tema para tratar a la ligera, y las hipótesis y las especulaciones están bien como entretenimiento, pero realmente la cosa es muy profunda y es muy seria. Yo anticipo que no le temo a la muerte, y que además, cuando estoy hablando de la muerte, o cuando las personas hablamos de la muerte, no estamos nunca o no debiéramos nunca referirnos a la desaparición de la vida, sino únicamente a la muerte de algo físico, que es el cuerpo, y que está sometido a las leyes de los cambios de la energía. Pero aunque a los científicos les cuesta mucho, existe algo en este universo que no es puramente físico y que por lo tanto no muere en el sentido de desaparecer ni de transformarse. Lo intangible y lo puro no muere. Dentro de nosotros alienta algo de esa naturaleza. Y cuando hablamos de reencarnación, no debiéramos entenderlo a la ligera tampoco como una persona que ha desaparecido y de pronto toma otro cuerpo, como el que se cambia de vestido y vuelve. Seguramente no es la personalidad lo que se reencarna, tal vez sí la individualidad, de la misma manera en la que se perpetúa la sabiduría en las especies. De esa manera lo entiendo yo. Y ciertamente que hay una evolución, y la ley del karma y la reencarnación no la contradice, sino que la justifica y la explica. ¿Cómo podría haber una evolución si no hubiese esta especie de continuidad en la vida? Cada nueva vida sería un comienzo de nuevo y no se transmitiría en las especies, y el instinto no tendría ningún sentido. Entonces, de esa manera sí que creo que la evolución es lo que explica la vida, y contestando a la última de tus preguntas, te diré que aunque en una época no hubiera hombres, eso no quiere decir que la evolución quedase detenida, puesto que todas las formas vivas que existen provienen de una evolución. La humana puede ser el punto culminante sobre la Tierra, pero las formas evolucionan, y en un momento dado, cuando esas formas primitivas comienzan a hacerse preguntas, se encuentran con un ego o con una inteligencia, y a partir de ahí un ser humano. Bien, conste, Swami, que cuando utilizaba el verbo creer no me refería a la fe, sino a la opinión nacida del pensamiento.
Tercer contertulio entre Swami el Padre Pirón, Elio D'Alberti, italiano de Milán y presidente de la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial en España. Elio D'Alberti, aparte de haber tenido experiencias de este tipo, ha dado una serie de conferencias aquí en Madrid muy recientemente, en el mes de abril, sobre estos temas, vida después de la vida, etc. Elio, yo leyendo todos estos libros y estudiando este asunto, me ha llamado la atención comprobar cómo todo lo que se cuenta, tanto las personas que han tenido experiencias de este tipo como los autores de libros que no las han tenido, coinciden con lo que de pequeños en el catecismo nos decían. Hay un ángel de la guardia, hay 7 cielos, como decían los gnósticos, hay purgatorio, hay limbo, es decir, todo ese lenguaje que parecía más bien creado pues para casi como fábulas infantiles, es el que utilizan también los científicos o los paracientíficos que se ocupan de este asunto. Es así, todas las religiones y también las conclusiones a las que ha llegado la parapsicología coinciden en esta versión del más allá. Sí. Sí, porque si nosotros estudiamos todos los libros o las enseñanzas religiosas, y si queremos mirar la Biblia, en la realidad, si leemos la Biblia desde un punto de vista de la parapsicología, nosotros podemos encontrar muchos hombres psíquicos, ¿no? Da ejemplo, Moisés, en el Antiguo Testamento, oía voces, tenía escritura automática. Entonces, podemos ver que en la realidad, no solo Moisés, los profetas, también, ejemplo, Jesús, San Pablo. Jesús, pero yo pienso que de los hombres psíquicos era el más grande, ¿no? Ahora, no solo estando en el campo de la religión, pero también en la filosofía. Y nosotros vemos también Pitágoras era un grande psíquico. También él, como hemos oído, no tenía capacidad de palabra para expresar las experiencias espirituales que él tenía. Entonces ha desarrollado un discurso geométrico, ¿no? La famosa matemática que nos ha enseñado a él. Y vivía Sócrates, Platón, todo era gente psíquica. Y si nosotros miramos también Santa Teresa de Ávila, era una grande medium. Entonces, en la realidad, decimos, el mundo angélico también es una realidad, este ángel de la guardia. Porque Dios, cuando ha creado, crea antes el mundo espiritual. Porque Dios es un espíritu puro. Entonces, crea el mundo angélico. Luego, cuando empieza a crear, no empieza con el hombre, porque el hombre es la creación última, la obra maestra de Dios. Entonces nosotros vemos que hay una evolución, pero no como dicen Darwin o los evolucionistas materialistas, mas hay una evolución guiada de este ser. Entonces vemos que se empieza de una partícula que sirve para formar átomos, moléculas, tenemos el mineral, luego pasamos al vegetal, al animal y por fin el hombre. El hombre es el único ser que tiene intelecto, emoción y voluntad. Prácticamente es una esfera que no se puede tocar, no material, mas están en el espíritu, llamamos la mente espiritual. ¿Qué cosa es la mente espiritual? Es una energía donde prácticamente sirve para tener un ideal de vida, donde busca el amor, donde busca los ideales. Luego tenemos una mente física que sirve, es como el instinto animal, que sirve para la reproducción y también para poder tener la comida, porque necesitamos dos tipos de energía, ¿no? El tipo físico, que viene del sol, el aire, y luego necesitamos también elementos negativos que vienen de la tierra, que es el agua y la comida. Entonces estos elementos dan vitalidad a nuestro cuerpo físico que crece en una manera mecánica, natural. Te ruego que cortes la intervención porque Sí. es mucho tema para tan corto programa. Luego, quiero decir, el espíritu también necesita, decimos, para crecer un alimento que viene de Dios, que es el amor y la verdad.
Entonces el dar y recibir entre esas dos energías, entonces si la acción, decimos, del cuerpo físico es positiva, el elemento que entra en nuestro cuerpo espiritual puede crecer. Entonces el resultado que el hombre en la realidad, según decimos, la idea de Dios, es que podía crecer en una vida, era alcanzar la madurez. Cuarto contertulio, Salvador Paniker, también conocido por las personas que siguen el programa, escritor científico. Fue ingeniero, aunque yo creo que le tiraba más lo de escribir que lo de la ingeniería. Salvador, yo no sé si predomina en ti el escepticismo característico de los científicos o predomina en ti la tendencia a la fabulación de los escritores, que en tu caso además lo uno y lo otro se ve agravado por el hecho del mestizaje. Eres hijo de padre hindú y de madre catalana y has flotado siempre entre estas dos aguas. Y quizá como europeo y occidental tiendes a escuchar todas estas cosas que se están diciendo aquí pues como tonterías, y quizá como hindú y como escritor, en cambio, te las tomas en serio. Yo querría conocer tu opinión y también querría saber qué opinas acerca de esa fractura entre filosofía y ciencia que se produjo sobre todo en el siglo XIX y que creo yo que es la que ha provocado el hecho de que en Occidente este tipo de temas todavía se consideren con escepticismo, aunque están cambiando bastante las cosas. Stephen Hawking, sin ir más lejos, está volviendo a unir la filosofía con la ciencia. Sí. No, respecto a lo último, es evidente que hoy día se va a una cierta reconciliación de filosofía y ciencia, que de hecho nunca han estado tampoco tan separadas como se dice, ¿no? Lo que sucede es que la ciencia era tan arrogante, al final del siglo pasado se decía que ya estaba todo, se sabía todo, solo había dos pequeñas excepciones, que era la radiación del cuerpo negro y la constancia de la velocidad de la luz. Pero dice, el día que se sepa esto ya lo tendremos todo dominado. Claro, de estas dos pequeñas excepciones ha nacido la teoría de la relatividad y la física cuántica, que han arruinado precisamente todo el antiguo edificio. O sea que ha habido un ataque de modestia y de relativismo en la propia ciencia, y ha habido muchos científicos que, paradójicamente, han descubierto una conciencia cósmica o incluso mística. Bueno, yo he publicado como editor, que también soy en la editorial Kairos, escritos místicos de Einstein, de Planck, de Eddington, de Jeans, de Schrödinger, de Bohr, de los más grandes. O sea que en ese sentido hay una cierta reconciliación. Ahora, yo debo decir que a medida que oía hablar a mis contertulios me estaba poniendo bastante nervioso, efectivamente, porque efectivamente yo estoy en una mezcla. Te lo notaba. Y entonces yo, evidentemente, no me puedo tomar en serio, quiero decir, no me puedo tomar en serio muchas de las cosas que aquí se han dicho. Es decir, yo no negaré en absoluto que lo que han descrito las personas que has puesto tú testimonialmente son lo que se llama, han tenido estados alterados de conciencia, evidentemente, qué duda cabe. Ahora, lo que después nos lo han explicado con tanta carga de interpretación, uno porque se lo ha enseñado un gurú americano, el otro porque ha leído otras cosas, otro por lo que sea, que, claro, yo creo que lo que puede haber sido esta experiencia pura, ya ellas mismas o ellos mismos no saben muy bien lo que ha sido. El hecho es que incluso filosóficamente nunca hay experiencia sin interpretación. Hay siempre una interpretación porque no hay experiencia sin un cierto lenguaje. No, para eso estamos aquí, para interpretar. Claro, por eso estamos aquí. Claro, entonces yo sería efectivamente muy escéptico y tampoco me convence que ahora se monte toda una escolástica sobre estos estados y sobre todas las cosas que más o menos hay una tradición, efectivamente, la tradición hermética que tanto te atrae y todo esto, pero que no dejan de ser metáforas. Yo creo que precisamente lo que está equivocado cuando decimos la vida después de la vida es el adverbio después, porque si cuando termina precisamente la ciencia nos ha demostrado que todo lo que vemos, la percepción ordinaria, es efectivamente una construcción convencional, lo que llamamos estado normal de conciencia es un estado convencional y los otros existen con tanto criterio, con tanto derecho como estos, eso es absolutamente cierto, y que ahí fuera solo hay una especie de vibraciones y que nosotros el cerebro las reconstruye a lo mejor holográficamente y construye un universo convencional que creemos en nuestra ingenuidad que es el real. Eso es efectivamente que no es así. Ahora, trasponer esto, primero, después del morir, lo que hacemos es salir del espacio-tiempo, por lo tanto, volver a inventar unos antropomorfismos para este misterio mucho más absoluto, a mí no me parece serio. No me parece serio porque, a menos que lo tomemos como unas metáforas,
o como una página muy bella como tú has leído, que tú has escrito. Esto es literatura, en el buen sentido de la palabra, no lo digo peyorativamente. La literatura también tiene intuiciones. ¿Y qué duda cabe que se esconden unas intuiciones reales sobre esto? ¿Qué duda cabe de que yo mismo he tenido unas ciertas vivencias? Ahora, quiero decir con esto, y con esto resumo, para no alargarme demasiado, que científicamente no nos autoriza absolutamente nada a hablar de una alma separada, de unos ángeles, de todas estas cosas que son metáforas históricamente condicionadas, lenguajes que han servido incluso muchísimas veces como mecanismos de defensa para la gente que tenía miedo de morirse y que por lo tanto han sido recursos culturales, bueno, pues superestructuras. Freud ya decía que todos en nuestro inconsciente nos creemos inmortales. Eso es evidente, claro, porque y ahí voy. En cambio, la experiencia, por lo tanto, científica no nos autoriza a decir nada. La experiencia mística, que es lo que a mí más me interesa, y en ese sentido me reconozco hindú, y yo mismo he escrito y he publicado, porque siempre una de mis obsesiones ha sido que no hagamos misticismo de baratija, que no degrademos estas cosas. Por eso me ha gustado cuando el Swami ha dicho que esto de la reencarnación, cuidado, yo también digo lo mismo. Es decir, ¿qué es la esencia de la experiencia mística? El hinduismo, que en esto discrepa del budismo, te diría que es el llegar al acceso del Atman, o sea, de este yo que no muere porque tampoco nace. Porque yo estos egos nuestros, de todos nuestros contertulios de hoy aquí separados, me parecen tan patéticamente limitados que no me cuesta ningún esfuerzo intelectual pensar que van a desaparecer. Ahora, cuando uno ha tenido alguna vez una experiencia, llamémosle trascendente, en lo que, y quizá estas personas que han tenido esos estados de conciencia extraña que nos han hablado antes, han alcanzado un vislumbrar esto, lo que uno percibe es una cierta incompatibilidad, digamos absoluta, entre el yo, con mayúscula, y el no ser. Y eso es cierto. Es decir, si yo soy, y lo digo en presente de indicativo, por lo tanto, fuera del tiempo, en este presente, en esta pequeña vislumbre de qué es lo eterno, efectivamente hay una repugnancia absoluta al no ser. Y entonces por ahí se cuelan efectivamente vivencias de todo tipo, que pueden ser desde poéticas hasta extrasensoriales, del todo tipo que sea. Ahora, yo lo que quiero decir que la vivencia básica de la experiencia mística es que hay un yo. El hinduismo diría que es un yo único, que es Brahman, que se divierte tomando infinitos disfraces, ¿no? Que es el que, por así decirlo, pues ahora juega a encarnarse en esto, en el otro, el de más allá. Pero que los egos individuales, el hinduismo distingue mucho, y los ingleses también, entre el ego y el self, entre el ego y el Atman, es la esencia, para no incurrir en un tipo de misticismo de baratija. Además me parece, realmente quiero decir, yo cuando una cosa que trata ya de lo metafísico es imaginable, es describible el lenguaje, y en esto ha tenido toda la razón lo que ha dicho Cándida Gala cuando ha dicho que nuestro lenguaje al hablar de esas cosas es inadecuado, entonces ya desconfío completamente de ello. De modo que lo máximo que podemos hacer es admitir efectivamente un ámbito trascendente, negarnos, como decía el que hoy está de moda Wittgenstein, a hablar de ello y admitir unas ciertas experiencias de estados alterados de conciencia que de algún modo nos aproximan a ello, pero nada más. Último contertulio. Si me permites, Fernando, para que no se enfríe esto, que me ha Sí. parecido interesantísimo, con permiso de Félix. Yo, por supuesto, suscribo todo lo que ha dicho Salvador, pero tomando el hilo de esta última expresión de los estados de conciencia, creo que habría que echar sobre el tapete que nuestra vida no es solamente esto que tangiblemente vivimos, sino que realmente cada día atravesamos distintos estados de conciencia, como el que cambia el canal de televisión, y que lo que vivimos ahora como una realidad sólida deja de serlo en cuanto penetramos en el mundo de los sueños, que a su vez se convierte en otra realidad incuestionable, y que desaparece en cuanto nos despertamos o en cuanto dormimos profundamente, y que este tránsito a través de distintos estados de conciencia nos puede llevar a la conclusión de que estos no son únicos y puede existir todavía otros estados de conciencia que sean muchos más puros. Y si analizamos con atención todas estas palabras, vemos que hay una que se repite todo el tiempo, que es consciencia, y este es el secreto. Tal vez el hombre sea solo un fenómeno de consciencia que se manifiesta en distintos planos y de distintas maneras a través de ese fenómeno que llamamos la mente, que toma distintos conciertos de realidad y que tendemos a analizar todos los estados desde esta realidad limitada, pero que en pureza, en purismo, es irreal.
Por tanto, cuando hablamos de muerte lo estamos haciendo desde una irrealidad, pero que convencionalmente hemos aceptado como real, y a partir de ahí todos son dislates y equívocos. Por tanto, quien analice que cada noche se muere un poco y que morirse no es desaparecer, sino entrar en otros estados de conciencia, tal vez le pierda un poco el miedo a la muerte. Y luego continuaremos porque no quiero robar más tiempo. Vamos a ver lo que nos dice nuestro último contertulio, Félix Gracia, que ya estuvo aquí en el programa dedicado precisamente a las ciencias ocultas, que es un hombre de empresa, pero un hombre de empresa que con el seudónimo de Juan Gascón acaba de publicar en la revista Más Allá 3 interesantísimos, al menos desde mi punto de vista, artículos sobre lo que nos espera después de la muerte. Yo querría que con mucha brevedad, sé que es difícil, Félix, nos pusieras aquí encima la raspa de la sardina de tus artículos para que pudiéramos discutir sobre tus hipótesis. Tú dices que hay 4 niveles: el físico, el vital, el astral y el mental. Arranca de ahí y cuéntanos todo. La humanidad prácticamente desde el principio ha considerado que el ser humano era un ser muy complejo, formado por más elementos de los que se podrían sintetizar en una parte física y una parte espiritual. Hay algo más. Y prácticamente todas las culturas, tanto de Oriente como de Occidente, han hecho un reconocimiento de esa complejidad del ser. Fíjate que la cultura egipcia, por ejemplo, reconocía en la persona, en el ser humano, 3 cuerpos, el Ak, el Ba y el Ka. Y además ellos admitían que uno de esos cuerpos, después de muerto, se reintegraba con la divinidad, lo que nos hace pensar que ellos suponían que esa parte que se reintegraba con la divinidad debía ser de su misma esencia, de su misma naturaleza, ya que de otro modo difícilmente se puede conseguir una afinidad, ¿no? Un entronque de 2 cosas que no sean afines entre sí. Y reconocían además que otro elemento, otro de esos 3 cuerpos permanecía todavía vivo durante un cierto tiempo. Y pensando precisamente en ese cierto tiempo que vivía, ellos momificaban a sus cadáveres y le ponían incluso alimentos pensando que podían usarlos y demás. Las culturas actuales, o la cultura actual, determinadas filosofías siguen prácticamente hablando de lo mismo. Quizá la terminología ya no es igual, pero la esencia viene a ser idéntica. Tienes movimientos como la teosofía y la antroposofía que reconocen efectivamente que el ser humano está formado por no una parte física llamada cuerpo y otra parte no física llamada alma, sino por un cuerpo físico y otros cuerpos invisibles llamados astral y mental. Y además un cuarto cuerpo, se podría decir, que sirve de elemento de conexión entre el físico, que es el visible, y el astral y el mental, que son los no visibles. Y el ser humano se contempla a la luz de estas doctrinas como alguien que vive o algo que vive, que coexiste simultáneamente en un plano que es el físico y en otros planos no visibles como son el astral y el mental. Algo parecido a lo que Swami acaba de explicar hace un momento. Bueno, ¿y qué nos pasa después de la muerte? Bueno, pues la muerte realmente, la muerte no existe, habría que decir. En realidad lo que hay es un tránsito, lo que hay es un pasar del mundo físico al mundo astral. La muerte y el nacimiento vienen a ser prácticamente el mismo fenómeno, solo que enfocado desde un lado o desde el otro. Cuando nacemos pasamos del mundo astral al físico y cuando morimos pasamos del físico al astral. De manera que morir significa simplemente desprenderse de un vehículo, del cuerpo físico, pero la persona, el ser, continúa viviendo. Y de hecho en todas las experiencias que se recogen, no de posmuerte, de postmortem, como ocurre con los libros estos de Moody, sino porque son experiencias efectivamente llevadas a cabo, vividas en la vida, pues recogen más o menos esta visión. El cuerpo, o sea, el personaje se contempla fuera de su propio cuerpo. Félix, ¿es cierto que se ha comprobado científicamente que un ser vivo, en el momento de expirar, precisamente en ese momento, pierde peso? Bueno, esto mira, a principios de siglo, y creo que más o menos fue por el año 1909, a principios de siglo, hubo un científico eminente, el profesor McDougall, que trabajaba en el Hospital General de Massachusetts, y él realizó experimentos, primero lo hizo con animalitos, en unas básculas especiales diseñadas al efecto, y él comprobó que indefectiblemente en todos los casos, cuando el animalito expiraba, indefectiblemente perdía de una manera instantánea peso, naturalmente, un peso muy pequeño, pero que se podía cuantificar. Él había hecho igualmente experimentos con seres humanos, incluso, primero hizo los experimentos con seres humanos porque él sospechaba la existencia de algo que en el momento de la muerte se podía separar. Quizá él pensaba en el alma, ¿no? Hasta el punto de que cuando los medios de comunicación se hicieron eco de esa noticia,
publicaron que se había pesado el alma. Después, cuando repitió los experimentos con animalitos, entonces dijeron que el alma no, porque los animales no tienen alma. En definitiva, se comprobó que en el momento de la muerte, en el preciso instante de la expiración, se produce una súbita pérdida de peso, y que no tiene nada que ver con la pérdida de agua, por ejemplo, por una evaporación instantánea de la misma, porque se construyeron básculas herméticamente cerradas y demás, algo que hacía suponer que el experimento podía ser pues, lo más aséptico posible. ¿Y por qué no van a tener alma los animales? ¿Y por qué no van a tenerla? Bueno, pues posiblemente también la tengan los animales, no te digo que no. No digo no, sería un alma diferente, evidentemente, ¿no? Por supuesto, además la diferencia que hay entre un animal y nosotros es simplemente millones de años. El otro día, en otra tertulia paralela aquí, alguien afirmó algo muy curioso, pero de este tenor también. Afirmó categóricamente, dijo que las ratas sufrían depresiones. ¿Cómo lo sabe? Yo le conté la historia de la esta distinción entre el hombre y los animales me parece, aparte de petulante por parte nuestra, injusta y científicamente no justificada, ¿no? Se hacen muchas afirmaciones, aquí hemos hecho, pero normalmente se hacen. Las personas no podemos desprendernos de ciertos atavismos y tendemos a hacer afirmaciones muy fáciles sobre temas que no nos resultan alcanzables. Eso de describir específicamente, dar nombres a estados, cosas, yo creo que muchas veces lleva a la confusión. Primero, porque a las mentes más simples tienden a aprenderlo a manera de catecismo, de una manera doctrinaria, y lo repiten como que fueran la Biblia, como papagayos, pero completamente convencidos de que están diciendo algo muy grande. Y yo creo que el esfuerzo que requiere este tema de esta noche, que es muy importante, ciertamente, yo, en contra de mi costumbre, casi no me estoy inclinando por el lado del humor, porque el tema no lo requiere. Creo que el esfuerzo que requiere es un esfuerzo de pensamiento. Las personas debiéramos reflexionar mucho más sobre nuestras propias experiencias y también sobre las maneras en que eso puede ser, antes que apuntarnos a teorías más o menos exóticas o más o menos elaboradas que vienen, porque cualquier píldora que se traga puede dañar el estómago. Sí, pero fíjate, yo creo que el origen de todo esto que estamos diciendo aquí es de los curas. Bueno, aparte de esto, sí, porque aparte... y de antes ya ha citado el amigo a Pitágoras, ¿no? Porque la doctrina de que existe un alma es un invento órfico pitagórico, ¿no? Quiero decir que efectivamente a mí no me convence lo más mínimo, pero es igual, admitámoslo históricamente. Es el miedo al morir, ¿no? Es decir... Punto, por favor. Yo creo que el miedo al morir, y en esto no estoy haciendo una broma, se lo debemos en cierto modo a la Iglesia, a las tradiciones cristianas. Bueno, no hay que confundir, la Iglesia ya ha sido demencial. No hay que confundir el afán de supervivencia, que era un intento de vivir a toda costa, con el miedo a morir, son dos cosas distintas. Yo creo que las personas nunca hemos tenido miedo a morir, sí, pero miedo al infierno sí. Es decir, a lo que puede venir después de morir. Bueno, pero permíteme terminar el esquema y así os lo paso como incitación intelectual a lo mejor. Dice, a mi modo de ver existen frente a la muerte tres, digamos, actitudes, ¿no? O tres respuestas. Yo me acuerdo que bastante antes de morir, por supuesto, hablaba con Tierno Galván sobre la muerte y él me decía, a mí esto de la muerte me parece música celestial. Claro, Tierno estaba en la tradición agnóstica positivista, que a mí me parece muy sana, porque es una de las buenas maneras de superar el problema de la muerte. Que ya lo decía, me parece que era Epicuro, y decía, el tema de la muerte no es problema, dice, porque mientras yo estoy, la muerte no está, y cuando la muerte está, yo ya no estoy. El sofisma bueno, bonito. y Wittgenstein ya decía que la muerte no es un evento de la vida, ¿no? Por lo tanto, una es esta manera, llamémosle, y Jean Val decía que la condición humana consiste en no pensar en la muerte, ¿no? En una forma de esta también es el apoyarse, que es algo que a ti te gusta mucho, que un poco la conciencia de los grandes arquetipos. Efectivamente, esto ha servido mucho a la humanidad y es muy sano y es muy sabio y está muy bien. Y no soy yo quien lo destruye. Además, como editor vivo en parte de publicar libros en esta dirección. Por lo tanto, esto está. Pero es una forma. Otra forma... ¿Te refieres a las religiones? Eso es, sí, que no dejan de ser como... podríamos también calificar mecanismos de defensa. Son mecanismos de defensa frente a esta ansiedad por el no ser, ¿no? Y esta ansiedad antropomórfica, históricamente condicionada, bueno, pues hace grandes edificios, incluso edificios culturales, o incluso mecanismos de agresividad, muchas cosas hay que son lo que el psicoanalista Otto Rank llamaba la represión de la muerte, que decía él que era la represión básica, más que la represión sexual. Bien. Digamos que esto entra en la categoría de la... Ahora, hay otro punto, que es lo que yo insisto, y con esto puedo estar un poco justificada mi presencia aquí, en eso estaría de acuerdo quizá con vosotros, en lo demás creo que no.
¿qué es lo que yo llamaría la postura mística? Pero hay muchas clases de mística, porque hay una mística intramundana, el señor que se entrega completamente a una causa y vive el presente intensamente. Es aquello que le preguntaron me parece que era al jesuita Estanislao de Borja. Francisco de Borja. No, San Francisco, no, de Cosca, perdón. Que dije, oh, padre, si usted ahora dentro de un segundo estaba el hombre corriendo por el campo, y le dijeran que iba a morir, ¿qué haría? Dije, seguiría corriendo. ¿No? San Juan Bermans. Exacto. Sí, bueno, pues uno de estos dijo esto y me parece correctísimo. Si estás volcado en el presente, la angustia del morir no existe. Y entonces, ¿qué es el estar volcado en el presente? Pues eso es una actitud totalmente mística, ¿no? O sea, que la mística es trascender este ego. O sea, la muerte es una catástrofe para el ego. Si nos identificamos con el ego, no tenemos más que obtener una postura histérica, como la que se suele tener en Occidente frente a la muerte, o bien buscar mitos de consolación, que son más o menos los que esta noche se han establecido aquí. Ahora, si uno vive intensamente el presente, y a esto yo le llamo una actitud mística, si uno se entrega totalmente a lo que hace, en este momento nos entregamos a esta conversación. En este momento, si estamos realmente entregados en esta conversación, nos da igual morir. Cuando tú amas a una persona y estás en aquel momento vivenciando el amor, te da igual morir. Cuando tú te estás entregando a una causa que te importa más que ti mismo, te da igual morir. Cuando tú estás defendiendo a un hijo tuyo que a lo mejor le puede tener una amenaza, es que te da igual morir. Incluso te gusta. Yo esto no diría tanto, pero bueno. Bueno, Salvador, es curioso que hayas salido a relucir el nombre de Tierno Galván, porque precisamente la revista en la que Juan Gascón, o Félix Gracia, publica sus artículos, ha lanzado al mercado también una cinta magnetofónica con la voz, con la presunta voz de Tierno Galván, hablando desde ultratumba. Yo no sé si a ti, como experto en psicofonías, te merece algún crédito. No, es que primero no es una psicofonía, es un estado de trance, supuesto que haya trance de el hermano Pedro, que a quien conozco muy bien, pero en fin, yo no quiero entrar en el tema. Sí, parece que tiene unas inflexiones de Tierno Galván, pero en fin... Bueno, pues entonces hablemos de las psicofonías de verdad. ¿Qué sucede y qué tiene que ver todo esto de lo que estamos hablando con el mundo de las psicofonías? Hombre, la psicofonía... ¿Voces del más allá? Bueno, así han nacido con ese nombre que le puso Jürgenson en la primera o en la segunda de las obras que él publicó, Voces del Más Allá. La primera la tituló Radiotelefonía con los difuntos, que yo creo que son dos libros que hay que justificar el sentido comercial o publicitario con que puso los títulos, pero que creo que les hicieron a las psicofonías un mal tercio, porque eso no está demostrado. Sí parece que hay una cierta, y dentro del mundo de los que investigan con cierta profundidad la psicofonía, hay una cierta tendencia, un predominio a la interpretación trascendental. Yo no es un tema que domino completamente, es un hecho curioso. Sí tengo que decir que las psicofonías que yo conozco y de las que conozco el origen o cómo se han realizado, realmente yo creo que sí, podríamos decir que el 100% tiene relación con alguien que ha traspasado ya esa frontera. Pero quizá todas las personas que nos están escuchando no saben lo que significa. Bueno, la psicofonía es estas voces que no son perceptibles normalmente por el oído y que sin embargo se obtienen mediante una grabación en una cinta magnética, en una cinta virgen, y luego son audibles cuando se reproduce el sonido. Ahora hay un hecho muy curioso, que son unas experiencias en Luxemburgo, y luego hay un sacerdote francés, François Brune, que ha logrado en un circuito cerrado en vídeo, ha conseguido simultáneamente con la psicofonía, consigue imagen, y consigue imagen, fotografía... Las psicoestampitas, fotografía Estás hablando de las teleplastias realmente, ¿no? Bueno, no son teleplastias, ¿no? Son imágenes en una cámara de televisión. Pues en televisión. Pero en fin, pero teleplastia normalmente es otra cosa, suele ser en materia sólida. Son imagen, y concretamente hay una que realmente tiene una semejanza casi total con Constantino Raudive, que es uno de los grandes investigadores hasta que murió de la psicofonía. Es curioso que sale simultáneamente con el fonema, con la grabación, sale la imagen de la persona que lo produce, y siempre son personas que han fallecido. Claro, esto, como decía Salvador, realmente son cosas, las interpretaciones son muchísimas, y tropezamos con toda esa dificultad de saber
realmente de todo lo que trasciende, por su propio nombre nos está indicando que es algo que de lo que nosotros a nivel experiencial, a nivel científico, no tenemos nada que decir, porque trasciende esa misma realidad. ¿Tú tienes Ahora, algo? No, perdona, sí. sí parece que hay una apoyatura, como decía yo antes, una, bueno, confirmación dentro de una interpretación concreta, que puede haber otras, porque de la misma psicofonía puede haber interpretaciones meramente naturales. Parece que cada día se van abandonando más, pero puede haberlas. ¿Tú admites la psicofonía, Salvador, o te parece una invención? No, yo realmente de no... de los fabricantes de magnetófonos. No, tanto como esto, no, porque no estoy de acuerdo. Pero me inclinaría absolutamente a encontrar una explicación natural, claro está. Félix, en lo que tú haces mucho hincapié en tus artículos. Tú vamos a prescindir ahora de si es verdad o no es verdad todo lo que tú cuentas en ellos, pero en cualquier caso, bueno, lo que es evidente es que todas las personas que han estado en coma profundo, todas las personas que han tenido encefalograma plano, todas las personas que han estado en muerte clínica y que han vuelto para contarlo, coinciden en una serie de puntos. Y esto no nos viene solo desde el territorio de la mística, sino también desde el territorio de la ciencia. La luz negra, es decir, el túnel, la luz al final, la sensación de plenitud, de felicidad, etc. Bueno, tú sostienes, y en general casi todos los autores, que hay un periodo de tiempo, desde que el cuerpo físico muere, hasta que ese presunto cuerpo astral o lo que sea se desprende del cuerpo cortando el cordón plateado, en fin, no cortándolo, siempre volvemos a lo de la inefabilidad, bueno, que transcurre generalmente 3 días, que depende de las personas. Esto lo dice también el Bardo Todol, lo dice el Dalai Lama, en fin, se dice en todos los rincones de la Tierra. Entonces, ¿qué sucede con esas disposiciones legales que obligan a enterrar a una persona antes de que hayan transcurrido, yo no conozco las disposiciones, en fin, 24 o 48 horas? ¿Qué sucede con el aborto? ¿Qué sucede con la eutanasia? ¿Qué sucede con los trasplantes? ¿Qué sucede con los suicidios? ¿Qué sucede con las muertes repentinas? ¿Qué sucede con las cremaciones? ¿Qué sucede con todo eso? Estamos desequilibrando la armonía entre el microcosmos y el macrocosmos con este tipo de manipulaciones, también las manipulaciones genéticas. Seguramente, seguramente. De todos modos, antes he quedado sin decir una cosa, o me he quedado sin decir una cosa, que era la muerte realmente, o cómo se produce la muerte. La muerte, en definitiva, es la separación entre el cuerpo físico y esos otros cuerpos que no son visibles, que llamábamos el astral y el mental. Y esa separación puede tardar en producirse, la separación definitiva puede tardar en producirse unas horas, incluso unos días, porque entre los cuerpos no visibles y el físico hay un elemento de conexión, un elemento de comunicación que antes Rafael, cuando nos contaba su experiencia de desdoblamiento astral, pues él mismo dice que veía, no era un cordón, pero era algo que se parecía, era una especie de madera.